Esta es la segunda parte del podcast sobre las historias hórridas sucedidas en torno a la grabación de la legendaria película El Exorcista, desde la voz de alguien que estuvo ahí y lo vivió desde adentro. Si no viste la primera parte, podrás encontrarla en la descripción y en la tarjeta que estará apareciendo en la parte superior del video. Muchas gracias. Había algo en el aire. No lo digo como metáfora. Hablo de algo tangible, físico. Una densidad que uno notaba apenas cruzaba la puerta del hangar donde estaba construido el set principal. No era polvo, ni calor, ni humo. Era otra cosa, como si el aire estuviera levemente cargado, como el momento justo antes de una tormenta. Un zumbido sutil, apenas audible, pero constante. Un pensamiento que no se podía callar. Al principio no dije nada. Nadie lo hacía, porque en un set de filmación, que es mitad fábrica y mitad teatro, siempre hay ruido, desorden, tensión, cosas que fallan, cables mal conectados, cámaras que se traban. Es parte del oficio. Lo aprendes rápido. Por eso, supe percatarme de que esto era diferente. Una noche, mientras revisábamos una toma con uno de los asistentes de sonido, notamos algo en la pista. Era una escena simple. Chris, Ellen Burstyn, caminando por el pasillo oscuro de la casa. La toma estaba limpia, sin diálogo, solo sus pasos y la respiración. Pero al fondo había un susurro. No era interferencia o sonido ambiente. Se trataba de un murmullo grave, casi como una risa que se contiene. Nadie lo había escuchado en el momento. Nadie estaba hablando fuera de cámara. Repetimos la escena, pero el susurro seguía ahí. Lo borramos, claro. Hicimos una pausa y sin haberlo acordado, no hablamos del tema. Días después, una cámara Panavision dejó de funcionar. El técnico juró que estaba perfecta la noche anterior. Revisamos la cinta. Estaba expuesta parcialmente, como si hubiera sido velada por una fuente de luz que no existía. Era una toma clave, bien hecha, pero tuvimos que repetirla. Un foco de tungsteno explotó en pleno rodaje y sin previo aviso. El cristal voló en todas direcciones. Por suerte nadie estaba cerca, pero cuando lo reemplazamos, el nuevo foco parpadeaba cada vez que apuntaba hacia la cama de Regan. El problema solo aparecía al apuntar hacia allí. Apuntábamos al ropero, luz perfecta. A la ventana, luz perfecta. A la cama, y entonces un parpadeo lento, rítmico y enfermizo, como el pecho de un enfermo al que le han dado vuelta su reloj de arena. A partir de ese día, los electricistas comenzaron a usar guantes. Uno de ellos, Enrique, juraba que cada vez que tocaba los cables del set de Regan, sentía una vibración tibia, como si los cables respiraran. No le creí, o no quise hacerlo, hasta que me pasó lo mismo. Una mañana llegué temprano, antes que el resto. Caminé hacia la habitación para revisar los apuntes del día anterior. En cuanto puse un pie dentro, la lámpara de mesa se encendió sola. Me acerqué a apagarla, pero estaba desenchufada. Sentí un escalofrío tan fuerte que me costó respirar. Me quedé quieto. Escuché pasos, pero no afuera, no en el estudio. Los pasos sonaban en la alfombra, cerca mío, como si alguien estuviera detrás de mí. Me di vuelta, pero no vi nada. Salí caminando sin mirar atrás y gracias a Dios logré convencerme de que el temprano amanecer y el estómago vacío me habían jugado una mala pasada. Luego estaban los objetos. El crucifijo colgado sobre la cama caía cada día, a la misma hora. Lo fijábamos con pegamento industrial, incluso tornillos. Alguien lo colocaba a las 9 de la mañana. A las 9:26 caía al suelo con un golpe seco,
siempre en la misma dirección, como si una mano invisible lo empujara. Una Biblia usada como utilería desapareció. Pensamos que alguien del equipo la había tomado. Apareció días después, abierta en una página concreta. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo. Volveré a mi casa de donde salí. Nadie se adjudicó la broma, y nadie se lo tomó como una. Puedo saberlo, porque no vi ni escuché risa alguna. Nadie quiso tocar la Biblia después de eso. Un operador de cámara, veterano, dejó el proyecto sin dar explicaciones. Solo se fue. Tiempo después supe por un compañero que lo había visto encerrado en el baño, llorando, repitiendo una frase en voz baja. Hay alguien ahí dentro. Hay alguien ahí dentro. Empezamos a irnos en grupos, porque nadie quería quedarse solo cerrando el estudio. Algunos técnicos se turnaban para entrar primero al set, como si eso redujera la posibilidad de encontrarse con lo que fuera que todos empezábamos a percibir. Yo empecé a dormir mal. Me despertaba a las 3:33 cada noche, siempre a esa hora, siempre con la sensación de haber soñado una puerta que se abría sola, muy lentamente, pero que nunca terminaba de abrirse por completo. Nunca hablé de esto con nadie. Tal vez esta sea la primera vez. No quería que me pusieran en la lista. Porque sí, claro que esa lista seguía existiendo. El silencio que se sentía no era el habitual de antes del rodaje, cuando el set dormita como una bestia en pausa, con las luces apagadas y el café tibio esperando sobre la mesa. Era un silencio más profundo, más denso, como el que se hace en una iglesia vacía, cuando uno cruza el umbral y sabe, sin ver a nadie, que no está solo. Fue la mañana en que el padre Birmingham llegó al estudio. Yo lo había visto antes. Aparecía fugazmente, como extra de fondo, interpretando al rector de la universidad en la que el padre Carras da clases. Nadie le prestaba demasiada atención en ese papel pequeño, pero ese día no vino como actor. Llegó vestido con una sotana negra sencilla, sin ornamentos. Traía una maleta de cuero gastado, el tipo de equipaje que uno espera ver en manos de un médico rural. Caminaba despacio, con una expresión neutra, como si estuviera habituado a ver cosas que los demás evitaban nombrar. No parecía curioso, tampoco impresionado. Tenía la mirada fija, serena, pero grave. Friedkin fue quien lo llamó. Después del incendio, las muertes y los susurros que no estaban en el guión, algo cambió en el director. Ya no hablaba tan alto, ya no daba órdenes con la misma soltura. Dormía mal, o eso fue lo que yo pude deducir. Se lo notaba más pálido, como si los días de rodaje no se limitaran al trabajo. Decía que escuchaba ruidos en los dailies y que la atmósfera se había vuelto demasiado real. Friedkin le pidió al padre que bendijera el set y Birmingham aceptó. La ceremonia no fue pública. No hubo cruzadas de sal ni agua arrojada en todas direcciones como en las películas. Fue íntima, precisa, casi quirúrgica. Entró a la habitación de Regan con un pequeño recipiente de agua bendita, un crucifijo que apenas colgaba de su muñeca y un libro que no abría del todo, como si recitara las oraciones de memoria. A cada paso murmuraba en latín, pero lo hacía con una cadencia apagada, como quien le habla al oído a algo que ya sabe que está escuchando. Yo me quedé cerca de la puerta, inmóvil. El equipo técnico guardó silencio. Incluso los eléctricos, que solían bromear con todo, se quedaron serios, con los ojos clavados en el suelo. Uno de ellos, Jimmy, el de Tennessee, se persignó torpemente cuando el padre pasó junto a él.
Lo recuerdo bien porque me llamó la atención. Jimmy no era creyente. Cuando el padre llegó al centro de la habitación, se detuvo. No dijo nada por un largo rato. El aire se había enfriado. Las ventanas seguían cerradas. No había corriente. Y sin embargo, yo sentí frío, si es que esa es la palabra correcta para describir aquella sensación. Era un tipo de vacío que se colaba por debajo de la ropa, como si el cuerpo entendiera algo que la razón no podía explicar. Birmingham levantó la mano, hizo la señal de la cruz en el aire y pronunció una frase que todavía hoy me persigue. No es bienvenido aquí. No más. Luego dejó un pequeño frasco de agua bendita junto a la lámpara de noche de Regan, salió del cuarto y se marchó. En silencio, sin siquiera decir adiós. Esa noche algunos del equipo durmieron mejor, otros, peor. Friedkin se mostraba más tranquilo, aunque seguía evitando entrar a ciertas partes del set sin compañía. Linda comenzó a llevar un escapulario debajo del vestuario. Ellen usaba un pequeño rosario en la muñeca, no como acto religioso, sino como protección. Había una sensación extraña, como si algo se hubiera calmado momentáneamente, no desaparecido, solo replegado, como si esperara. Solo una semana después, el crucifijo volvió a caerse a las 9:26 en punto. En cuanto a mí, yo empecé a soñar con el padre Birmingham. Él caminaba por un pasillo que no terminaba nunca. Sostenía su maleta, pero ya no tenía rostro. Solo una boca abierta, muda, extraña, portadora de una insondable oscuridad inquieta. No fui al estreno de la película. Podría decir que fue por cansancio, por evitar a la prensa, por no querer ver en pantalla lo que ya conocía de memoria. Pero no sería del todo cierto. La verdad es que no fui porque tenía miedo de lo que pudiera pasar durante la proyección. Habían pasado casi 2 años desde que comenzó todo. El rodaje había terminado, la edición estaba hecha y el estudio había aprobado los últimos cortes. Y sin embargo, cuando me entregaron la invitación para la función de gala, mi cuerpo reaccionó como si me hubieran ofrecido una bala en el corazón. Así que me quedé en casa, solo. El teléfono sonó 2 veces esa noche. La segunda fue de un viejo amigo del equipo, uno de los asistentes de cámara. Había ido al estreno en Westwood, California. Sonaba raro. Dijo que alguien se desmayó en medio de la escena de la crucifixión, que otro vomitó sobre los zapatos de una señora, justo cuando Regan giraba la cabeza en ese ángulo imposible. No fue normal, fue lo que me dijo. No fue como otras películas. Era como si algo se metiera con la gente. Los días siguientes se multiplicaron los reportes, crónicas en diarios, columnas sensacionalistas, pero también cartas escritas a mano, notas que llegaban a la productora por correo ordinario, relatos de espectadores que habían tenido sueños repetidos después de ver la película. Gente que aseguraba sentir una presencia en sus casas, padres que retiraban a sus hijos del cine antes del tercer acto. Hubo cines que contrataron paramédicos para tenerlos en la entrada, por si acaso. En San Francisco, un hombre se desmayó al ver a Regan caminar como araña bajando las escaleras. Se golpeó la cabeza contra el respaldo de la butaca y convulsionó. Lo sacaron en camilla. Según el informe, su pulso se normalizó fuera del edificio. Algunos exhibidores comenzaron a colgar carteles en la entrada, advirtiendo sobre contenido emocionalmente perturbador. Otros iban más lejos. Colocaban cubetas en los pasillos para el vómito. El cine Kenmore, en Boston, imprimió panfletos de papel que decían: «Recuerde, es solo una película», con letras negras sobre fondo blanco.
Una noche, fui a una función sin decirle a nadie y me senté al fondo. Hasta el día de hoy me pregunto por qué lo hice. Tal vez quise convencerme de que los reportes eran meras exageraciones, que algunos podían haber sido demasiado sensibles, pero que habría muchos que podían ver la película sin más. Quería ver la reacción de los espectadores. Había una mujer 2 filas adelante que se abrazaba a su bolso como si fuera un chaleco salvavidas. Un joven con chaqueta militar no apartaba la mirada de la pantalla, pero sus dedos no dejaban de temblar. A mi derecha, una pareja mayor se tomó de las manos apenas entró el padre Merrin en la casa. Pero lo que más me perturbó fue una niña. Tendría 11 o 12 años. Estaba sola y era evidente que no pertenecía a ese lugar. Simplemente no se movía. Nadie, ningún humano, podía permanecer tan inmóvil durante tanto tiempo. Eso hasta que, en el momento en que Regan empezó a hablar con esa voz demoníaca, la niña giró lentamente la cabeza y me miró directamente a mí. No como quien mira por accidente, sino como quien sabe que estás ahí. Me quedé helado, igual que un ratón a merced de una cobra. Agradecí a Dios ese momento en el que ella volvió a ver al frente, y cuando mis pies se dignaron a moverse, me levanté y regresé a mi hogar. Después se supo que un hombre murió de un infarto en una sala de cine en Nueva York. Su esposa demandó a Warner Bros., argumentando que la película había inducido un shock traumático irreversible. La demanda no prosperó, pero los abogados del estudio decidieron revisar protocolos para futuros estrenos. A puertas cerradas, claro. Y entonces comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que en algunas proyecciones se veían sombras pasar por el pasillo cuando no había nadie de pie, que el sonido se distorsionaba en el momento exacto en que Regan blasfemaba, que ciertos proyectores se apagaban solos, sin fallos técnicos comprobables, que una de las latas de cinta llegó a un cine de Nueva Orleans, con una mano estampada en el metal, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Yo no sé si todo eso fue verdad, o parte de una paranoia colectiva despertada tras muchos sucesos genuinamente extraños. Lo que sí sé es que El Exorcista ya no era solo una película, y casi con un instinto animal o primitivo, hombres y mujeres podían sentirlo en los rincones más profundos de sus cuerpos, o de sus corazones, o de sus almas. Uno de los artefactos más escalofriantes del set nunca salió en plano completo. Era la estatua de Pazuzu, el demonio mesopotámico. Una figura de cuerpo alargado, rostro monstruoso, genitales de serpiente, alas de murciélago y una sonrisa torcida, tal vez macabra. Había sido esculpida con base en registros reales, fragmentos arqueológicos y textos académicos. Friedkin quería precisión, quería lo antiguo, lo olvidado. Tal vez no entendía que hay cosas que no se olvidan por descuido, sino por necesidad. La escultura se usó para una escena en Irak, una visión del padre Merrin. Cuando se terminó de filmar, fue guardada en una caja con acolchado de espuma y etiquetada para archivo. Días después, desapareció. No hay registro de su traslado. Nadie firmó su retiro. No apareció entre los utileros ni entre los elementos donados o descartados. La buscaron por semanas, pero nunca se supo qué ocurrió. Se decía que alguien la había robado como trofeo. Otros afirmaban que había sido destruida porque varios trabajadores se negaban a estar cerca de ella. Uno juró que una de las noches, mientras cruzaba solo el estudio, la vio de pie en mitad del pasillo, fuera de su caja. Pero esa figura era solo un símbolo. El verdadero problema era el nombre. Pazuzu. El guión lo mencionaba brevemente, y con él otros. Belial,
Asmodeo, Astaroth, nombres antiguos, verdaderos, no inventados para el cine, nombres que aparecen en textos sumerios, grimorios medievales, rituales reales. Se dice que pronunciar ciertos nombres es ofrecer un espejo a lo que representan, que el acto de nombrar jamás es inocente. Durante el rodaje, el padre Birmingham, el mismo jesuita que bendijo el set, se negó a repetir uno de esos nombres en su escena. Pidió que se lo cambiara por una palabra genérica. Dijo que, aunque actuara, no debía invocar lo que no comprendía del todo. Friedkin accedió a regañadientes. Sin embargo, no todos fueron tan cuidadosos. Había un rumor que decía que una copia del guión, la primera, sin correcciones, fue enterrada en el jardín trasero de una casa de Pasadena. El actor que la enterró había comenzado a experimentar episodios de parálisis del sueño. Decía ver una figura junto a su cama, pero nunca recordaba su rostro. Solo sabía que olía a tierra húmeda y metal viejo. Por otro lado estaba la música. Tubular Bells, el tema principal, no había sido compuesto para la película. Era una obra instrumental independiente de Mike Oldfield. Friedkin la escuchó por accidente. Dijo que tenía algo hipnótico, algo reptante, según sus palabras. De hecho, una leyenda comenzó a circular en aquel tiempo. Decían que si se escuchaba esa melodía solo, de noche, sin luces, se podía desencadenar una secuencia de pesadillas. Cometí el error de intentarlo una vez. No dormí bien durante semanas. No soñé con Regan, ni con el demonio, sino con una ventana abierta en lo alto de una escalera, callada, quieta. Nadie hablaba, como dije. Jamás soñé con voces, pero algo estaba allí. Muchos años han pasado desde entonces. Las cintas se han restaurado y se han vendido en formatos nuevos. Se han escrito libros y se han hecho documentales. Pero lo que nosotros vivimos en esos pasillos oscuros, en esas salas cerradas durante la noche, en los silencios entre tomas, no se puede digitalizar o remasterizar. El Exorcista no fue una película maldita. No creo en eso. Tampoco creo que un demonio haya vivido en el set, ni que las luces parpadeaban porque algo nos acechaba con cuernos invisibles. Creo que fue peor. Fue como si al intentar representar el mal, al nombrarlo, al darle imagen y sonido, al forzarlo a tomar forma en película, hubiéramos desatado una grieta en lo real, una pequeña rendija por la que entró algo, no un ente o una presencia, sino una mirada, una conciencia que observaba desde el fondo del lente, que aprendía de nosotros, que se alimentaba del miedo real, y una vez adentro, ya no quiso salir. Nunca más trabajé en otra película de horror, y aunque he vuelto a ver El Exorcista con los años, en pantallas nuevas, con mejor sonido y mejor definición, nunca vuelvo a mirar la habitación de Regan durante mucho tiempo. A veces me parece que hay algo en el fondo de la pantalla y que esa cosa me está esperando. Molesta, porque fui uno de los que escapó de sus garras, como si supiera que fui parte de todo, como si todavía no me lo hubiera perdonado. Si el video te gustó, te invito a dar un like, a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Eso sería muy motivador para mí. Subiré contenido como este de forma muy recurrente. Muchas gracias por llegar hasta acá.